Son las 9:28. Nos vamos a ir ahora a información internacional. Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Seba? En esta oportunidad para hablar de lo que ha estado ocurriendo en el Medio Oriente, lugar donde hemos puesto foco, sobre todo en estos últimos días, debido a que se ha reanudado este conflicto después de esta especie de pausa que vimos el fin de semana y toma nuevos ribetes. Por un lado, porque se han intensificado los ataques. Estados Unidos ha renovado, por cierto, este tipo de acciones militares durante estas últimas horas con una nueva oleada de intensos ataques y con explosiones que se escucharon en el sur de Irán durante esta madrugada en Bandar Abbas, así como también en la isla de Kemre. Y todo esto por una especie de acto de represalia debido a los ataques que intentó llevar a cabo Irán contra las bases estadounidenses ubicadas en Jordania durante inicios de esta semana. Pero eso por un lado, y por otro lado vemos el surgimiento de nuevos actores en medio de este conflicto que se ha extendido incluso a otros países, porque en las últimas horas hemos conocido, por ejemplo, respecto de un ataque a un puerto egipcio. 2 buques se fueron alcanzados por un dron, según ha confirmado El Cairo, y con estas 2 embarcaciones, Seba, que resultaron incendiados. Uno de ellos propiedad de Estados Unidos, y ojo con el primer episodio donde una infraestructura egipcia es atacada en medio de esta guerra. Se suma ya a lo que habíamos visto también el día anterior, el martes, con este ataque de parte de Estados Unidos con Arabia Saudita, después de meses de resistencia que había tenido el reino de participar del conflicto en medio de esta guerra y claro, con un ataque contra una milicia pro-iraní ubicada en Irak, que son las fuerzas de movilización popular y que dejaban 20 personas fallecidas, 20 militantes. Aquí hay 2 puntos a tratar, Seba. Por un lado, Irak dice que no hay pruebas de que se haya utilizado su territorio para lanzar ataques. De hecho, el vocero del primer ministro entregaba declaraciones donde señalaba que no iba a tolerar ninguna acción unilateral que se origine dentro de Irak. Pero también ocurre otra situación, no solo con el involucramiento de Irak en medio de este conflicto, sino que también Arabia Saudita, que plantean algunos analistas, está en un dilema actualmente porque durante todos estos meses se habían mantenido al margen de este conflicto, pero ya han sido atacados en 3 oportunidades y ahora se han sumado a esta acción militar lanzada durante esta semana junto a Estados Unidos, y con la gran pregunta que se hacen algunos expertos: ¿va a continuar contraatacando como un efecto disuasorio o va a reducir la tensión? Y claro, hay quienes plantean que se ha mantenido al margen básicamente durante este periodo en base a la premisa que tiene el príncipe Mohammed bin Salman de esta visión 2030, donde está buscando atraer inversión extranjera, crear centros de datos que por lo demás son muy vulnerables a acciones de ataques como los que hemos visto durante este periodo, así como también una preocupación de que precisamente puedan ser foco de ataques de los hutíes de Yemen, que es algo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. Es un polvorín Medio Oriente al final, ¿no? No es algo nuevo. Históricamente ha estado cruzado por intereses políticos, económicos, religiosos también, que movilizan no solo a los estados, también a estos grupos paramilitares allá en la zona. Pero lo preocupante, Isel, es que esto ya excede finalmente a la relación Irán-Estados Unidos y al fruto de esas negociaciones. Y hay tironeos de otros grupos y otros países que probablemente hacen todavía más difícil llegar a algún tipo de acuerdo ahí. Claro, y lo hemos visto durante el desarrollo de esta guerra e incluso antes, ¿no? Con el conflicto entre Israel y Hamás. También Hamás, un grupo vinculado a Irán, como es el caso, por cierto, de los hutíes de Yemen, que sobre todo durante estas últimas 2 semanas han sido el foco del análisis tras esta advertencia o especie de amenaza que hablaban de bloquear el Mar Rojo, otra de las vías que utiliza precisamente Arabia Saudita para poder exportar su petróleo, y con ello una suerte de situación en jaque que pone a las naciones que precisamente están en este territorio, en esta región, y que ahora se ven involucradas e incluso
se suman otras naciones como lo son Arabia Saudita e Irak, por cierto, en medio de este conflicto. Vamos a cambiar de tema para ir cerrando esta revisión internacional con este anuncio que ha entregado la Casa Rosada el día de ayer por la noche respecto del ingreso y la expulsión de extranjeros que lleguen a pronunciar, ya sea oral o escrito, mensajes de odio. Esta es una modificación por decreto para impedir el ingreso de extranjeros de aquellos que, uno, hayan dirigido mensajes de odio o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra sus ciudadanos debido a su nacionalidad. A eso además se suma, Seba, a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra símbolos patrios nacionales, donde lo que plantea este DNU es que incluso se podría cancelar la residencia por estas mismas conductas y con ello se les podría ordenar abandonar el país o disponer eventualmente de su expulsión. Ojo, lo que plantean en medios argentinos como La Nación por estas horas es que no están incluidas expresiones de disenso ideológico ni críticas políticas, académicas o ciudadanas, pero aquí el argumento que plantea la Casa Rosada para emitir este decreto, que en rigor debería entrar en vigor el día de mañana, es que estas conductas desnaturalizan el sentido de la política migratoria y afectan las condiciones de convivencia armónica. Un DNU entonces que ha sido publicado durante esta jornada en el boletín oficial que entra en vigor el día de mañana y claro, con lo que han sido las recientes declaraciones del presidente de Argentina, así como también de su gobierno, que están acusando de recientes manifestaciones de hostilidad contra Argentina y contra los argentinos. Lo que plantean desde la Casa Rosada, la defensa de la nación y de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país. Todo esto en medio de acusaciones de una supuesta campaña anti-argentina. Se han sumado, por cierto, un antecedente adicional que fue la realización del Mundial hace algunas semanas atrás. Allí incluso algunas celebridades como Samuel L. Jackson publicaba contenido a través de sus redes sociales donde acusaba a Argentina de ser una de las naciones más racistas del mundo, si no la más racista. Y ahí se sumaba también, por cierto, otros artistas como Rosalía, que en el dato rosa, por lo demás, la artista va a acudir al país vecino en las próximas horas, ¿no? Cierto. Continuando, por cierto, con sus conciertos, pero ella también se sumó a las críticas o publicaciones dirigidas contra la nación vecina. Bueno, parte del contexto detrás de este anuncio entonces, de este DNU, donde se va a prohibir el ingreso a personas extranjeros que hayan pronunciado y hayan escrito mensajes de odio contra el país vecino. Es un paso más en este escenario que, a mi juicio, ha ido creando también Argentina y que ha alimentado el gobierno de Javier Milei de este escenario de una suerte de animadversión en contra de los argentinos. Sí, porque ojo, recientemente sus críticas las dirigía contra Brasil, que también acusaba al gobierno de haber financiado el 25% de esta supuesta campaña anti-argentina. Sí. Vimos las declaraciones y las repercusiones. Es que lo preocupante, una cosa, Isel, es que en las redes sociales una persona común y corriente diga las barbaridades que quiera respecto a alguna campaña, se invente una teoría de conspiración y acuse al resto del mundo de estar persiguiendo a los argentinos. Otra es que el gobierno recoja ese sentimiento y lo alimente con una suerte de nacionalismo también medio trasnochado. Encuentro que es medio peligroso. Gracias, Isel, que esté muy bien. Que estés bien, Nos vemos. Nos vemos.